Vamos a ver cómo se construye una revelación tan explosiva que puede cambiar por completo una historia. En este episodio vamos a analizar A Girl of Ivory de Love and Radio. Soy Mariano Payela y esto es Desarma Audio. Seguramente te pasó estar escuchando un podcast y que de repente se revele algo sorprendente sobre la historia. Son esos momentos donde uno deja de hacer lo que estaba haciendo y se concentra solo en escuchar. Esto es lo que a mí siempre me pasó con Love and Radio. Es un podcast arriesgado que siempre tiene giros sorprendentes en las historias. Entonces, lo que estás escuchando generalmente no es lo que parece. Y uno de esos reveals que más me sorprendió ocurre en un episodio de 2016 que se llama A Girl of Ivory. Está producido por Nick Van Der Kolk, que también es el host, Jesse Carrier, Brendan Baker y Steven Jackson. Es un episodio que arranca normalito y con el tiempo las cosas se ponen muy raras. Vamos a desarmarlo. Una de las características de Love and Radio es que generalmente casi no tiene narración, o sea que la historia la escuchamos a través de las voces de los protagonistas solamente. Eso genera una inmersión que hace que estos giros te sorprendan más, porque no hay un host que te esté preparando o que te avise lo que se viene. The club is called City Club. My friends and I would go like every Saturday night. La historia empieza con Dave Cat, un hombre que nos cuenta que una noche estaba en un club nocturno y conoce a una mujer que se llama Sidore. Acá aparece Sidore y entre los dos nos empiezan a contar cómo se conocen, empiezan una relación, se enamoran y se van a vivir juntos. Hasta acá, tranqui. A los 5 minutos más o menos aparece otra protagonista, una mujer rusa que se llama Elena. I saw them on this video and I thought, I want to be with them. I emailed them, I said, I want to live with you. Elena cuenta que se enamora de Dave Cat y de Sidore cuando los ve en un documental sobre parejas alternativas. Eso ya es medio raro. El episodio sigue con Elena y Sidore, que nos cuentan cómo entran en contacto y eventualmente forman lo que ellos definen como una relación poliamorosa jerárquica. Con Love and Radio uno ya se va preparando, ¿no? Decís, algo va a pasar con esto. Pero no, vuelve Dave Cat y empieza a contar detalles de la relación, todo muy tranqui. Y en el medio de este relato cotidiano, digámosle, como quien no quiere la cosa, Dave Cat desliza este comentario. I say she's the mistress because Elena is more built for sex, whereas Sidore, with her stiffer joints, although they have loosened over the past 5 years, she's more built for love. ¿Perdón? Que Elena está más construida para el sexo, pero Sidore no por sus articulaciones. She has very, as you can see, loose joints. I mean, where you lift her hand and it doesn't stay. I mean, y mientras estamos tratando de entender a qué se refiere, entramos en una especie de mundo irreal donde Dave Cat empieza a describir las articulaciones de las dos mujeres. Her fingers are actually kind of broken at this point because the wires that they use in the fingers are not as strong as they could be. But Sidore tiene los dedos rotos porque los alambres de las articulaciones no son fuertes. ¿Qué está pasando acá? Y en este momento, justo al límite de lo que podemos aguantar, esa confusión, se termina de revelar el gran giro. People always get fixated on the fact that I'm in love with dolls, which I am. Dave Cat nos cuenta sobre su vida con 2 muñecas, tamaño real, y sobre todo una narrativa de fantasía que tiene construida y que comparte en su blog. ¿Qué carajos estuve escuchando entonces? La historia habla sobre el artificio, entonces el episodio está construido desde ese lugar. Las 2 mujeres que escuchamos son 2 actrices que contrataron para interpretar a Elena y a Sidore, que en realidad son 2 muñecas. Durante toda la primera mitad del episodio estamos dentro de la fantasía y el traspaso a la realidad se da de repente sin que nadie te avise nada cuando Dave Cat empieza a hablar sobre las articulaciones. Se construye todo a través del relato. Es bastante jugado hacer algo así porque básicamente estás engañando al oyente. Así que le escribí a Jesse Carrier, una de las productoras del episodio, a ver qué se acordaba sobre la creación de esta revelación. Me contó que tenía más de 10 horas de entrevista, que es algo bastante común para este podcast.
Nick, el host del podcast, ya tenía armada esa estructura con una revelación, entonces la edición de esas 10 horas de tape estuvo centrada en encontrar los elementos que ayudaran a hacerla lo más sorprendente posible. El mayor desafío fue disfrazar que se trataba de una relación con muñecas, porque según Jessie, si escuchás la entrevista sin editar, es muy obvio que siempre está hablando sobre eso. Así que agregaron algunos easter eggs en la primera parte de la historia que solo los entendés si ya sabes de qué se trata. Y para el momento de la revelación probaron algunas cosas hasta que decidieron que eso de las articulaciones era perfecto. ¿Qué decimos y qué no? Es una de las decisiones más importantes que tenemos al momento de contar una historia. Y cuando sabes cómo llevar al oyente, podés generar momentos memorables y sorprendentes como este. ¿Hay alguna revelación en un podcast que te haya sorprendido? Déjala en los comentarios o mándamela a escucho@desarmaudio.com. Desarmaudio es un proyecto multiplataforma y está disponible como podcast, video o newsletter. Encontrá todas las opciones en desarmaudio.com. Soy Mariano Payela. Hasta la próxima. Desarmaudio, escuchando más allá de lo evidente.